Buenos días, que Dios los bendiga. Eh, Qué bueno comunicarnos hoy, un día que amaneció lluvioso. Siguen los días lluviosos, pero estamos aquí. Eh, la semana pasada estuvo tan intensa la lluvia que nos tocó hacer servicio del domingo por transmisión, pero este domingo lo vamos a hacer así llueva. Así que si llueve, igual los espero en la iglesia. Los voy a esperar presencial porque demasiado tiempo sin vernos. Entonces, esta mañana quiero continuar con el tema que estábamos hablando. Estábamos hablando un poquito del tema financiero y yo les prometí que íbamos a hablar un poquito acerca de invertir. Todos queremos tener buenos recursos, todos queremos tener holgura financiera, pero esto requiere de cierta disciplina y sobre todo el consejo divino. Para ello quiero invitarlos a que primero oremos y después leamos un pasaje que está en el libro de Isaías, en el capítulo 48. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias y te bendigo. Gracias porque tú nos has estado hablando muchísimo sobre la necesidad que tenemos, Señor, de ahorrar, ¿sí? De ahorrar, pero que también que tenemos la necesidad de ser equilibrados, que no solamente ahorrar, no es por avaricia, no es por retener, sino buscando cierta holgura, cierta estabilidad. Te doy gracias porque nos has estado enseñando también, bendito Dios, de que no podemos ser codiciosos y cómo escaparnos de la codicia, cómo tú en tu palabra tienes la opción de ayudarnos a entender que no es tener dinero por tener, por acumular, por darse estatus, por darse un goodwill. No, esa no es la razón. Eso sería avaricia. Que el dinero hay que usarlo, pero hay que saberlo usar. Hoy nos prometes hablarnos un poco acerca de lo que dice tu palabra acerca de cómo manejamos ese dinero para que nos dé rendimiento, para que produzca. Entonces yo te pido que nos orientes y que nos ayudes, Señor, y que permitas que nosotros podamos aprender y asimilar. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y tu palabra tiene la respuesta. También te pido por aquellas personas que están atravesando por dificultades. Te pido por Han, Señor. Yo te pido que tú lo bendigas, que extiendas tu mano sobre él, que tu poder sanador, restaurador esté sobre él. Te pido por Manuela, ayúdala, Señor, en la solución de sus eventos. También te pido por Verónica, Señor, la pongo en tus manos. Padre, te pido por cada persona de la iglesia, por cada persona que se sintoniza, que está enfrentando alguna situación. Te pido por Andrés, Señor, que tú le sigas dando estabilidad, que le sigas dando equilibrio. Te pido por cada persona que está en el corazón de los que estamos aquí en esta reunión. Cada uno tiene en el corazón a alguien, cada uno está orando por algo. Yo te pido que tú escuches esas oraciones y que te glorifiques. Ahora, Padre, te bendigo y te doy muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces yo les decía que miráramos en Isaías capítulo 48. Hay un versículo que a mí me llamó la atención bastante, que está el Isaías 48, versículo 17. Lo voy a leer en dos versiones, ¿sí? Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Veamos qué es lo que ha dicho el Señor. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Dice: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, él dice que lo que nos enseña es para provecho y que nos muestra el camino que debemos seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O sea, tuvieras paz en abundancia, tenía justicia. Yo te dije que dos versiones. Vamos a leer la otra versión. El Señor, tu Salvador, el Santo Dios de Israel, dice esto:
Yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes andar. Si tan solo hubieras hecho caso de mis mandamientos, tu prosperidad habría fluido como un río y tu salvación como las olas del mar. Entonces, según este pasaje, Dios dice: yo soy el que te doy los consejos apropiados para tu bienestar. Si tú hubieras seguido mis consejos, estuvieras próspero, te estaría yendo bien. Entonces, si Dios es el que te enseña y el que te guía, vale la pena nosotros consultar la palabra y guiarnos por los principios que están en ella antes de invertir dinero. Antes de gastar dinero y usarlo, debemos pensar qué consejo nos da la palabra de Dios. Entonces, si tú me preguntaras a mí, pero ¿cómo hago para que me vaya bien, para tener éxito en los negocios? Es que la misma Biblia dice: serás como un árbol plantado junto a corriente de agua, da su fruto en su tiempo y lo que hace prosperará. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No te apartes de este libro de la ley, medita y ponlo en práctica y tú verás prosperar tu camino. Siempre la Biblia nos está hablando que el consejo divino es el que nos ayuda a tener éxito en la vida. Y cuando habla de éxito en todos los aspectos, aún en el financiero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien interesante porque la gente está buscando a los grandes conferencistas que enseñan sobre finanzas y los gurús del éxito financiero, los gurús de las finanzas. Pero la Biblia no es el gurú, es la inspiración divina para la finanza. Nos enseña a invertir. Yo voy a leer, por ejemplo, Proverbios, capítulo 21. Salmos, Proverbios, capítulo 21, ¿sí? Versículo 5. Y también voy a tener otra versión. Vamos a hacer el ejercicio de buscar otra versión. Proverbios, capítulo 21. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a mirar Proverbios, capítulo 21. Dice, versículo 5, dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. O sea, la persona que es diligente, analiza, esa persona tiende a la abundancia, que le vaya bien. Pero el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. O sea, aquí está hablando de reflexionar y pensar diligentemente, no ser perezoso y correr hasta inversiones a la ligera. Voy a ver cómo lo dice acá. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces, ¿qué está diciendo? No te apresures, ¿sí? Lo leo en otra versión. Los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen de afán llevan al fracaso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hombre, tenemos que ser diligentes y tenemos que ser juiciosos. No podemos apresurarnos para invertir. Tenemos que pensar y analizar bien. Ahorita que salió el tema de las criptomonedas, salió gente corriendo: no, yo voy a meter plata en criptomonedas, porque eso es lo que está dando plata. Y mucha gente perdió dinero. Esto no es porque yo me metí. Cuando comenzó a hablarse ¿te acuerdan de MG? Que tú cogías la platica y las metías ahí y eso te daba mucha plata. Mucha gente sacó dinero por montones y lo pasó de las cuentas de ahorro para las cuentas de MG. Cuando MG colapsó, muchas personas perdieron sus inversiones. Y así hemos visto, porque nosotros corremos y la idea que nos venden es
Es que tienes que aprovechar el momento porque tú vas hacia la punta de la pirámide y dices, esto ahora que está pegando. Ya con el tiempo los rendimientos van a ser menos y te convencen y te meten en unos negocios que después estás arrepentido. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho negocios y después están arrepentidos. O han comprado cosas que ni siquiera nunca las usaron. Yo veo todas estas plataformas digitales y te muestran la ultra olla. Y te venden una olla por televisión espectacular. Y tú compras el juego de olla que vale un montón de plata. Y cuando la pones en el fogón, medio te descuidas y te está chicharra la olla. Se daña la olla. Te venden productos de mala calidad. No todos son unos sinvergüenza. Hay unos que son serios. Pero vaya para cómo sabes tú cuál es el que es serio. Entonces, te venden una manufactura de mala calidad, pero te la presentan bien bonita o te presentan inversiones bonitas y tú terminas metiéndote en una cosa que no te da ningún rendimiento. Entonces uno tiene que pensar bien antes de invertir el dinero. ¿En qué lo puedes invertir que te produzca? ¿En qué puedes tú invertir el dinero que te produzca? Que te dé rendimiento. Eso se llama invertir, o sea, hacer que el dinero produzca más dinero. Pero es que soy un empleado, que soy un asalariado. Bueno, ahorra. ¿Qué recomiendan los asesores financieros? Recomiendan que ahorres, que tú debes tener siempre una reserva que aguante para que tú dures siquiera 6 meses sin trabajo, que tú puedas vivir 6 meses. Si te quedas sin trabajo, tú puedas vivir 6 meses mientras que consigues otro trabajo que te pueda sostener. Pero hay gente que no hace eso y cuando vienen los momentos difíciles corren a hacer préstamos y se endeudan y cometen decisiones erróneas. Pero bueno, sigamos leyendo Proverbios capítulo 24. Este pasaje a mí me encanta. Hay gente que le da una interpretación, otros le dan otra, pero, y déjeme, yo lo busco acá también para comparar varias versiones. Proverbios 24, versículo 27. Después dice: prepara tus labores afuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Escucha. Reina Valera dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Vamos a aclararlo leyendo otras versiones. Proverbios 24, versículo 27 dice: no aceches cual malvado la casa del justo. Perdón, Proverbios 24, 27. Esta versión no me gusta. Voy a leer otra versión. Antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. Mira este pasaje tan interesante. Antes de construir tu casa, asegura de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. ¿Qué son los cultivos y qué son las labores? Son las fuentes de ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomienda la Biblia? Estabiliza tus fuentes de ingreso, estabiliza tu finanza y después métete en construir tu casa. ¿Qué hace la gente? Sale corriendo primero a comprar una casa que para no pagar arriendo, y los 15 mejores años de su vida se los pasan pagando una casa. Otra persona decide: yo voy a invertir en mis negocios, y en 5 años tiene plata para comprar la casa de contado y una mejor casa. Pero él se dedica primero a darle estabilidad a su negocio, a su fuente de ingresos.
mucha gente dice, no, pero es que yo prefiero tener mi casa, porque eso me da seguridad, me da estabilidad. Pues yo conocí una persona que a mí me impresionó mucho. ¿Sí? Él logró comprar una casa bonita, buena. Voy a ponerle precios de hoy, ¿no? Voy a ponerle ideas de hoy. ¿Cuánto vale tu casa? Ah, yo lo vi que compró una casa y me mostró la casa y me pidió ideas de qué le podía hacer para ponerla más bonita y que si yo tenía gente que le pudiera recomendar para que le trabajaran. Bueno, cuando el hombre, yo pensé que se había acomodado bien, porque yo fui a su casa y vi la casa bien bonita, bien organizada. La vendió con tu inmueble y se mudó arrendado. Digo, ¿dónde estás viviendo? No, que estoy viviendo alquilado. ¿Y cuánto pagas de arriendo? Yo no, yo pago 4 millones de pesos en arriendo. Digo, ¿cómo? Tú estás loco. Y me dice, pero Carlos, esa casa, ¿sabes cuánto valía? 1.000 y pico millones de pesos. Ese apartamento valía 1.000 y pico millones de pesos. Yo lo arreglé, lo puse bonito, ¿sí? Y lo vendí. Es más, yo lo compré por 900. Le gasté 200 y lo vendí por 1.500. Me quedaron 400. Tú sabes cuánto yo pago, 4 millones de pesos. Y tú sabes con ese 1.500.000 cuánto me gano yo en el mes. Me gano como 30. Yo pago 4 y me ganan 26. Y yo casi he metido en esa casa. Me estoy ganando 26 y pago arriendo. Entonces yo si compro una casa es porque le voy a sacar plata. Y yo, pero ven acá, pero es tu casa. Y dice, es una cosa material. Las cosas materiales sirven en la medida que te produzcan. ¿Qué cosa, no? Uno siempre está pensando, no, que voy a hacer una casita. Y se gasta la vida y la plata haciendo la casita, construyendo, y nunca termina. Y se pasan los mejores años invirtiendo en pagar la casa, en pagar la hipoteca, en pagar préstamos. Es como la gente que compra prendas para empeñar la prenda. Digo, no, que yo, por un caso de una emergencia yo la empeño. Te estás generando más gastos. Entonces, ¿qué recomienda la Biblia? Invierte primero en tu negocio, consolídalo, tu fuente de ingresos, consolídalo. Cuando ya tengas la estabilidad, entonces métete en la casa. ¿Sabes lo que yo he visto hacer a la gente? Dice, no, que es que voy a meterme en un préstamo por una casa. Y yo no es que diga que es malo comprar una casa. Es bueno comprar una casa. Pero mira lo que hacen. Para esa casa, tú necesitas cumplir con unos requisitos. Entonces el contador te dice, yo ¿cómo es? Yo necesito para ese crédito que me toca pagar 2 millones de pesos mensual, yo necesito unos ingresos de 10. Pero resulta que la persona apenas se gana 3. Entonces dice, busca un contador y el contador dice, no, yo te hago los papeles y te hago una declaración de renta y unos documentos que diga que tú te ganas 10. O sea, falsean la información, hacen un crédito que no lo pueden pagar. Y después luchan para pagar el crédito y terminan perdiendo la casa. O sea, todos los poquitos que invirtieron. Entonces, eso no es correcto. Está falseando documentos. Hombre, tu situación real financiera, tu situación real, recomiendan el 30, yo diría que el 25. El 25% de tus ingresos son para gastos de vivienda. Si tú cumples esa norma, el banco te puede prestar. Ellos creo que ponen el 30. Pero a lo que me refiero es, hombre, si tú tienes la finanza, tienes la capacidad financiera para comprar esa casa, cómprala. Y tienes un bien que se te está valorizando, que cuando tú termines de pagarla o en cualquier momento la puedes vender por más dinero. Pero no te metas en una deuda que tú no vas a poder pagar. No estés inventando estados financieros que no son reales. Proverbios 27. Seguimos leyendo Proverbios, porque yo leo en la Biblia que Dios es el que nos aconseja, ¿no? Entonces,
¿qué dice? ¿Qué estaba diciendo el versículo? Antes de ponerte a construir la casa, asegura de tener tus cultivos y tus fuentes de ingresos estables, ¿sí? Para que puedas consolidar primero tu fuente de ingresos para que después te puedas comprar tu casa. Y una vez con una fuente de ingresos sólida, hay personas que, por ejemplo, les dicen, mira, hay este puesto es para ti, 2 millones de pesos. Entonces la persona enseguida sale corriendo y se va mudando por un apartamento y va buscando apartamento porque se va a ganar 2 o porque se empezó a ganar 2 y resulta que a los 3 meses le dicen, no, usted no sirve para este puesto. Entonces quedan metidos en una vaga loca impresionante. Entonces no hagas eso. Si te sale un puesto bueno, comienza junto un poquito de dinero, date un colchoncito de tal manera que tú aguantes y después piensa. Cuando ya tú veas que tienes estabilidad, entonces sí piensa en alquilar un mejor apartamento. Pero eso no viene con o sea, si te garantizaron un puesto que es fijo, que tienes un contrato fijo, que te va a ganar tanto y ya tú sabes que eso va a ser constante, bueno, entonces sí piensa en endeudarte, piensa en alquilar una casa, pero asegúrate primero que tus finanzas están estables. Pero hay gente que dice, no, yo por fe me meto. Eso no es por fe, eso es con equilibrio. Si no la Biblia no te mandara a que lo meditaras y lo pensaras. Proverbios 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Lo buscamos en la otra versión. Antes de construir, cuida tus ovejas y tus cabras y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. ¿Sabes qué quiere decir esto? Los bienes y las riquezas no duran para siempre, ¿sí? Entonces, ten control sobre el estado de tus bienes en todo momento. Revisa tus bienes para ver en qué estado están. Por ejemplo, si tu bien es un carro, mantén tu carro siempre en buen estado, que el día que tú lo vayas a vender te lo puedan comprar, con los documentos al día, todo lo mejor posible en buen estado. Tu casa, manténla, cuídala, de tal manera que si mañana la vas a comprar, a vender, no te la vayan a pagar a menos costo porque tiene alguna falla, porque tiene algunos detalles. Y así son las propiedades. Hay cosas que tú compras, las cuidas y después las puedes vender. Hay personas que compran un celular y lo cuidan y cuando lo van a vender está casi nuevo. Entonces, lo que quiere decir esto es asegúrate del estado de tu negocio, asegúrate del estado de tus propiedades, cuida las cosas porque no van a durar toda la vida. Entonces, cuídalas bien y piensa bien antes de invertir. Yo quisiera mirarlo aquí también. Proverbios 27, versículo 23. Dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Entonces lo poquito que tengas, cuídelo. Si tienes una motico, manténla bien cuidadita, en buen estado, límpiala, púlela, porque las cosas no duran toda la vida. Los bienes, cuídalos, no le des mal uso. Pero hay gente que no cuida nada. Hay gente que compra un aire acondicionado y lo prende y después de 2 años un año se le daña el aire y cuando ve el técnico dice que usted nunca le hizo mantenimiento. Ese aire está por dentro todo dañado. Entonces, si usted compra un aire y le da bastante uso, cada 3 meses hágale mantenimiento. Si le da un uso medio, cada 6 meses, cada 4 o 5 meses. Hay que hacerle mantenimiento y eso cuesta 60, 70 mil pesos, vale.
pero es una inversión que tú estás haciendo, cuidando ese aire. Mañana o pasado, tú necesitas, te cambias de lugar, necesitas el aire, pues posiblemente puedes coger ese mismo o lo puedes vender. Entonces hay cosas que se pueden vender, pero hay gente que no cuida las cosas. Hay gente, nosotros acá en la costa le decimos que son acabarropa. Y hay gente que cuida hasta la ropa, porque ahora hasta la ropa se vende, hasta la ropa usada se vende. Entonces hay gente que cuida las cosas, y eso es lo que está diciendo él. Asegúrate que tu negocio esté funcionando, que las cosas marchen bien, que tenga las cosas en buen estado, que estén bien cuidadas, porque no van a durar toda la vida, tú no sabes. Ahora bien, hay cosas que uno debe tener en cuenta en cuanto al tema del manejo de finanzas y de dinero. Yo siempre he dicho a mis hijos, tenga moralidad financiera. Y ellos me dicen, papi, ¿es eso qué es? Moralidad financiera es que usted debe ser reconocido en el medio en que usted trabaja como una persona que es responsable con las finanzas, que paga sus deudas, que cumple con los compromisos, que le paga a los bancos, que no se atrasen las cuentas, que no se atrasen los pagos. O sea, ser una persona puntual con todos sus compromisos y querer la reputación de que es una persona seria, y eso le abre puertas. A mí me encanta que en el campo de mi profesión, los almacenes en los que yo frecuento comprar me dan crédito, me envían mercancía. No es que me dan un crédito, es que yo les pido mercancía para pagárselas en la tarde o al día siguiente o durante el transcurso de la semana y me la dan. Pero hay gente que te pide una cantidad de requisitos o que se las pagues antes, si no, no se las manda. Las cadenas de almacenes, obvio, no hacen eso. Pero hay personas que me mandan mercancía sin yo mandarles el dinero previamente. Personas que me suministran materiales sin yo pagarles enseguida, sino que les digo, te pago, pásame la cuenta pasado mañana o en la tarde. Dime cuánto es que yo te mando la plata. Pero la gente lo hace porque saben que les van a pagar enseguida. Pero hay gente que es tramposa y no quiere pagar. Entonces hay que tener moralidad comercial. Leamos lo que dice Eclesiastés, ya que estamos aquí. El libro que sigue, el capítulo 11, versículo 2. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ok, lo voy a leer en otra versión. Invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que pueden acontecer en esta vida. La gente, esto lo dicen, los financistas te dicen, diversifica los negocios. Lo dicen también, no pongas todos los huevos en una sola canasta. En la misma canasta, no los pongas todos. Ponlos en diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes una fuente de ingreso. Ten otras alternativas de ingreso. No tengas una sola. Si tú trabajas en una empresa y ganas bien, trata de sacar una parte del dinero, ahorra un poco y ese dinero inviértelo en algo que te produzca. Y otro, ponlo en otra cosa distinta que te produzca. Que si te falla este negocio, ¿sabes que hace muchos años en nuestro país la fuente de ingresos era el café? Y cuando bajaba el índice del café, el país se venía a menos. Porque vivíamos era del café. Entonces, comenzaron a diversificar. Y ahora el país vive del café, del turismo, de las esmeraldas, de los combustibles, de energía. O sea, tienen más fuentes de ingresos. Entonces, de eso se trata, de coger. No es que ahora vas a tener 10 negocios diferentes, pero por lo menos tengo una o dos alternativas. Que tú sepas que tú estás ganando un sueldo fijo, ¿sí? Como decía un amigo mío, este es para comida, este es para la yuca, decía él. Pero tenía otros negocios que le estaban produciendo también. Entonces tenía renta en varias partes, porque él no tenía no dependía únicamente de una sola fuente de ingresos.
Entonces hay que generar otras fuentes de ingresos. Eso está en Eclesiastés, ¿cierto? Capítulo 11. Qué pena con el ruidito ese, pero versículo 2 dice: comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Entonces debemos tener varias fuentes de ingresos, no una sola fuente. Entonces dice, diversifica tus negocios. La gente dice que no pongan los huevos en una sola canasta. Qué bueno, cierto, tener nosotros algo que nos esté produciendo fijo y algo que nos produzca porque estamos invirtiendo, porque estamos generando otros recursos. Yo tuve una época en que vivía, mejor dicho, loco, porque yo daba clase, requería mi presencia también. Ya después comencé a colocar en las construcciones una persona responsable de confianza y la persona me respondía a mí, o sea, pero yo tenía los contratos y la persona trabajaba para mí. Pero lo que quiero decirte es, tú puedes generar varias cosas. Tú puedes generar una empresa y poner una persona al frente de la empresa que la administre y tú supervisas a esa persona. Y puedes generar otro negocio donde colocas a otra persona. Yo no sé si usted ha ido a los centros comerciales, hay una cantidad de islas. La mayoría de esas islas no son de que maneja la isla. La mayoría de esas islas son de personas que invierten y tienen ese negocio y tienen islas en todos los centros comerciales. Y en cada islita de esas tienen unas personas trabajando. Y tienen ingresos, cada islita le da un poquito, pero con 3 islitas completan un buen ingreso. Pero ellos tienen que estar supervisando el estado del negocio. Hay que cuidar el estado del negocio. No es que yo invertí y lo deje ahí, que eso se produzca solo, no. Usted tiene que supervisar. Leamos Lucas capítulo 16. Y este me pareció súper interesante. De eso estaba hablándoles ahorita, ¿no? Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10. Y esto para mí me parece fundamental. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Sea fiel. En lo poco o en lo mucho. Si tú eres honesto con lo poco, te van a confiar lo mucho. Yo no sé si usted se acuerda aquella historia del mayordomo que está en Mateo 25. Del hombre que se fue lejos y que le dio a su mayordomo le dio a uno le dio 1 denario, al otro le dio 5 y al otro le dio 10. Al que no supo administrar el dinero se lo quitaron, cierto, pero al que lo administró bien le dieron más. Lo que le quitaron al otro se lo dieron a él. Eso está en Mateo 25. Entonces, ¿qué pasa si tú eres fiel, si eres honesto, si eres cumplido en el manejo financiero? Te van a confiar más dinero. Te van a confiar más dinero. Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si usted tiene algún amigo o amigos que tú le dices, oye, necesito tanto. Yo me acuerdo que hace 1 año, 2 años necesitaba yo 30 millones de pesos. Y yo esos 30 millones los conseguí con una llamada telefónica. Bien, necesito 30 millones. Me dice, ya te los mando. Y yo, ¿cómo te tengo que pagar? Y me dice, no, tranquilo, págame como pueda. Yo, si lo necesito antes, te pido. Y yo los pagué, que en poquitos meses, 3 o 4 meses, yo pagué ese dinero. Pero lo necesitaba para resolver algunas cosas que me iban a generar también un beneficio. Y la persona confiaba en mí porque yo nunca le he quedado mal.
Pero qué triste cuando tú quedas mal y entonces las personas no van a confiar en ti. No van a confiar en ti. ¿Oíste? Porque les quedaste mal. Entonces, sé fiel, sé honesto, que te reconozcan por tu honestidad, que te reconozcan por tu seriedad en los negocios. Y entonces, cuando tú generas esa confianza, las personas sencillamente van a responder positivamente. Muchas veces nos hemos metido en problemas porque salimos corriendo, no seguimos estos consejos que están en la Biblia, corremos alocadamente a hacer las cosas, no leemos las escrituras y no vemos los principios que están aquí. Dependemos de una sola fuente de ingreso y si ese negocio se cayó, nos vinimos a tierra. Me acuerdo hace muchos años, yo lo estoy hablando, le voy a decir hace cuánto, como 50 años. Hay una región del país donde se sembraba algodón, pero ese era el negocio de todo el mundo, era sembrar algodón. Entonces, cuando venía la cosecha, ellos prestaban a los bancos, e invertían, hipotecaban casas e invertían en el algodón. Si el algodón es un cultivo que tiene tiene, como todo negocio, tiene su arte. Y si no lo sabes hacer, se te puede caer la cosecha. También depende de estados climáticos y cosas así. Y había personas que se suicidaban porque quedaban con unas deudas tan grandes porque dependían nada más del algodón. Otros algodoneros cogieron y sembraron algodón, les salió bien la cosecha y no invirtieron todo en algodón, sino que invirtieron en ganadería. Entonces, si les fallaba el algodón, la ganadería era un ingreso fijo. Otros sembraron otros sembraban otros cultivos que no le producían tanto como el algodón, pero que les producía fijo. Entonces, los que pusieron ganadería, pusieron un negocio, pusieron una farmacia, esas personas sobrevivieron, pero los que no quedaban endeudados, tú los veías ricos un año y al otro año eran pobres, miserables. Y entonces la gente decía, ¿qué le pasó? No, que el algodón lo quebró. Pero si yo lo veía en tremendos carros, le fue mal. Entonces no seas loco, trata de generar negocios estables. La Biblia dice que tengas mucho cuidado, pienses bien, pero hay gente que no le gusta leer la Biblia ni sacar los principios que están aquí. Y aquí hay principios buenos. Yo les mencioné a Mateo, yo quisiera leer ese pasaje, porque Mateo capítulo 25, si usted se encuentra esa historia, Mateo capítulo 25, ¿sí? Se llama que la parábola de los talentos, desde el versículo 14 en adelante, pero yo me voy ahí al final, ¿sí? En el versículo 28 dice, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó con el siervo, con el mayordomo que invirtió bien el dinero, que supo manejar las finanzas que no eran de él, que eran ajenas? Le dieron más, lo pusieron sobre más, lo promovieron. Y ese seguro que su situación financiera mejoró muchísimo. Pero ¿qué generó eso? Compromiso, lealtad, honestidad, fidelidad. Hay gente que entra, mire, yo he tenido oportunidad de trabajar en el sector público bastante. Y en el sector público se manejan recursos que la gente dice que son del gobierno, pero no son del gobierno, son de los contribuyentes, son de las personas que están pagando los impuestos. ¿Oyó? La gente que paga el impuesto predial unificado, quiero que sepan, de eso se sostiene. Las alcaldías se sostienen mucho con el impuesto predial. Si usted no lo paga, la administración va a tener problemas financieros. Entonces la gente dice, no, eso es del gobierno, eso hay que gastárselo. No, hay que ser honestos con eso. Y hay gente, hay gente que consigue esos puestos en las entidades del Estado y no trabajan. Ellos van a firmar y se inventan unos informes de trabajo que no hicieron.
eso es deshonesto. Eso no está bien. Porque usted le está robando a los contribuyentes. Si usted le da un puesto, ejecute su trabajo, haga lo que tiene que hacer, y así la administración va a tener mejores resultados. Y el dinero que el contribuyente invierte, paga, se ve reflejado. Yo estuve en Europa, y en Europa yo veía que la gente paga los impuestos. La gente trata de no evadir los impuestos, tratan de pagarlos, pero tú los ves reflejados en beneficios que se revierten. Hay buenas carreteras, hay buenos beneficios para las personas cuando están desempleadas. Por lo menos en España le llaman y que el paro. Cuando la persona está cesante, le pagan un sueldo más o menos equiparable al salario mínimo. En Alemania les pagan un salario que él puede pagar un apartamento y comer. O sea, el Estado está pendiente de las personas, pero es porque todos pagan sus impuestos y la gente trata de ser lo más honesta. No quiere decir que los españoles, o sea, que el europeo no haya personas mañosas. Sí hay, como en todas partes. Pero la pulcritud es beneficiosa para todos. Esa honestidad tuya beneficia a muchos. No es nada más a ti solo. Entonces, mira, muchas veces te va a tocar renunciar a un ingreso. Escúchame bien lo que te voy a decir. De pronto tú estás trabajando en una empresa y estás ganando poquito. Entonces tú comienzas a invertir y te das cuenta que en esa inversión vas a ganar muchísimo más. Entonces, alguna vez te va a tocar de pronto renunciar a ese trabajo que te tiene amarrado para tener libertad, para poder desempeñarte mejor en un negocio propio que te va a producir a largo plazo más ingresos que lo que te ganas ahí. Fíjate lo que hacemos. Bueno, todos los ingenieros no hacen eso, algunos lo hacemos. Si yo invierto un dinero mío en construir una edificación, ¿sí? ¿Cómo te digo yo? Si yo no fuera ingeniero, yo tendría que pagarle a un ingeniero. Más o menos, ¿no? 5 millones de pesos mensuales. Durante el tiempo de la construcción, que una construcción demora 5 o 6 meses. O sea, esa persona que esté trabajando, yo le tengo que pagar 5 millones de pesos para que administre esa construcción. Algunos pagan menos, algunos pagan 4, 3. Le ponen, ¿sí? Entonces, ese ingeniero que está al frente, tú le tienes que pagar una mensualidad. Entonces, si yo voy a hacer una inversión para mí mismo, yo esa mensualidad me la pago a mí. No se la pago a otro, sino que yo mismo estoy pendiente y yo voy todos los días, superviso, estoy atento, pero yo me pago ese sueldo. Ahora bien, esa edificación al final va a producir una rentabilidad. Voy a poner cifras así. Si tú inviertes 300 millones de pesos, es porque tú aspiras a vender eso por 400 y te vas a ganar 100. Entonces, yo esos 100 me los voy a ganar. Pero dentro de los 300 que me gasté, yo me pagué un sueldo durante 5 meses. Entonces tengo 2 ingresos. Tengo un ingreso que es mi sueldo, pero tengo un ingreso que es mi utilidad. Entonces, de eso se trata. Ahora, yo pudiera estar empleado en una empresa donde me pagan 3 o 4 o los mismos 5, pero yo necesito tiempo para lo que voy a hacer. Entonces yo mejor me retiro de la empresa y hago lo que voy a hacer y me gano los mismos 5, o de pronto me gano un poquito más porque de pronto en la empresa me pagan 3 o 4 y además voy a tener una rentabilidad. Entonces, básicamente de eso se trata. A veces hay trabajos que te amarran y no te dejan progresar, teniendo tú un potencial tan grande de salir adelante, pero te da miedo emprender, te da miedo lanzarte, porque tú no vas a ver los resultados enseguida. Cuando tú montas un negocio, nunca el negocio te va a producir el mismo día. Generalmente los negocios
requieren de un tiempo de preparación para después comenzar tú a ver la rentabilidad. Los primeros meses son de inversión, te va a producir gastos, pero que son inversiones, pero a largo plazo te va a producir más. Entonces, si tú necesitas ese tiempo, busca la manera, y a veces te va a tocar renunciar a un puesto para dedicarte a lo tuyo propio, porque en lo que tú te vas a emplear requiere de más tiempo, requiere más tu tiempo, tu capacidad. No sé si me captas la idea. Yo durante mucho tiempo fui empleado, pero llegó un momento que yo dije, no, yo mejor me voy de independiente. Yo daba clases en las universidades, y en una universidad ganaba bien, pero resulta que la universidad me estaba gastando mucho tiempo, y yo en la construcción ganaba más. Entonces me tocó renunciar a ese puesto de la universidad para irme para un trabajo independiente que me producía mucho más. O sea, para yo ganarme, imagínate tú, en la universidad, 3 millones, un año para ganarme 30 millones de pesos. Pero había contratos que en 4 o 5 meses me daban 40 o 50. Y no pasaba todo el día metido en la universidad. Entonces hay trabajos que te quitan bastante tiempo, pero que no te producen. Yo me capacité, ¿sí? Entonces, si tú invertiste en capacitarte, pues obviamente vas a tener más opciones que el que no se capacitó. Entonces, de eso me está hablando la Biblia a mí siempre. Dice Dios que Él, dice, a mí me encantó ese pasaje con el que empezamos, y yo quisiera terminar con ese mismo pasaje que está en Isaías 48. El Señor, tu Salvador, el Santo Dios de Israel, dice esto: yo, el Señor, tu Dios, soy quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes andar. Si tan solo hubieras hecho caso de mis mandamientos, tu prosperidad había fluido como un río y tu salvación como las olas del mar. Sigue el consejo divino que está en la palabra y tú verás que tu prosperidad viene solita, porque está respaldada por los principios divinos. Entonces seamos prudentes, pensemos antes de invertir, pensemos antes de gastar, invirtamos en lo que realmente vale la pena y en lo que nos produzca. Tengamos ingresos paralelos, opciones paralelas y cosas que hagan que nuestro dinero rinda y se reproduzca. Hay gente que trabaja para gastar. Hay gente que está esperando que llegue la quincena para ver en qué se van a gastar la plata, para ver a qué fiesta va a ir, para ver qué ropa se va a comprar, para ver los zapatos que tanto le gustan. Y hay gente que está pensando siempre en eso, esperando que le paguen para gastarse la plata. Y cuando viene la quincena o cuando viene la mensualidad, ya tiene la plata gastada, comprometida. No hagas eso. No hagas eso. Frena, contrólate, sacrifica. Porque esto requiere de sacrificio. Hay cosas que tú tienes que dejar de hacer para hacer otras. Hay cosas que debes dejar. Mira, nosotros queremos mostrar un estatus y queremos mostrar un nivel socioeconómico, y no vivas de esa apariencia. Viva de sus realidades y sea más ahorrativo. Guarde para que tenga, no guarde por guardar, guarde para tener que invertir, para tener algo con que invertir y para tener algo con que suplir los momentos malos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y te bendigo. Y te pido, Padre bueno, que tú estés actuando de manera generosa con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos ideas. Ayúdanos a ver las oportunidades. Tú dices que si seguimos tu consejo, tú nos vas a ayudar. Y yo creo en ese consejo tuyo y creo en esa ayuda tuya. Yo te pido que bendigas a cada persona. Tal vez estas reflexiones hacen que muchos estemos pensando en situaciones que podemos mejorar. Yo te pido que tú nos des más claridad en cuanto a eso, que tomemos tiempo para estudiar un poco más, para ser más diligentes con el conocer lo que tu palabra dice acerca de la finanza. Y yo te pido, Padre bueno, que nos ayudes a ser las personas disciplinadas que debemos ser.
Perdona si hemos cometido errores y ayúdanos, Señor. Ahora, Padre, pido tu bendición para cada uno y te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces ya saben, mañana los espero y disculpe la manera tan abrupta, pero es que parece que hay algún vecino que está construyendo, haciendo algo y ya me está incomodando con el ruido. Que mi Dios me los bendiga y que tengan una feliz tarde.